Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta: que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en el que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: aclamé al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Señor. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoce?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con uno de los signos más bellos que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? El darnos el ejemplo.
Y Él nos da el ejemplo en los dos grandes mandamientos que quedan resumidos en amar a Dios y al prójimo. Por eso es que en la primera lectura está hablando de que si no amamos a nuestros hermanos, es mentira que amamos a Dios. Ahí se resumen nuevamente los dos mandamientos. Si verdaderamente nosotros no amamos a nuestros hermanos, entonces es una total mentira decir que amamos a Dios, que somos grandes cristianos, que cumplimos con las leyes, que vamos a misa, que comulgamos, que nos confesamos. Podemos hacer todo eso, querido hermano, sin amar a los demás, guardando odio a los demás, siempre presentando lo que nos conviene. La confesión la convertimos en un momento en el cual solamente sacamos nuestras virtudes, cuando la confesión es el lugar donde descargamos todos los errores y pecados que cometemos en nuestra vida. Y solo vamos a contar lo bueno que hacemos, lo muy católicos que somos, lo que todo el tiempo cumplimos, lo que hemos hecho con alguien, y nos olvidamos de decir que hemos dejado de amar a nuestros hermanos de sangre o hermanos en Cristo, nuestros hermanos que han nacido con nosotros o los hermanos que hemos conocido dentro de la iglesia o dentro de la comunidad. Y esto lo digo con dolor, porque atendiendo a una señora que tiene un hijo que tiene disfunciones en su crecimiento y en las partes de su cuerpo, lo cual ha hecho que de a poco deje de caminar y de hablar, y ahora está en una silla de ruedas. En una Eucaristía, una señora que lleva años yendo a ese templo se le acercó y le dijo: esas cosas no hay que traer al templo. Imagínense, esas cosas no hay que traer al templo. En primer lugar, cosificó a su hijo, y porque tiene una enfermedad le quitó la dignidad de hijo de Dios de poder estar en el templo. Queridos hermanos, se repiten lo mismo de los fariseos y los saduceos. Hoy en este tiempo muy fácilmente la gente rechaza a alguien que es diferente, como si la enfermedad o tener alguna deficiencia física o mental fuera un pecado. Volvemos al fariseísmo. ¿Y qué es lo que nos dice Jesucristo en la primera carta? Si no amas verdaderamente a tu hermano, no amas a Dios. ¿Qué significa? Cuando nos toque ir al juicio delante de Dios, nos vamos a quedar totalmente atontados y hasta molestos con Dios, porque Dios nos va a decir: no hiciste lo más importante, no amaste. Y no amaste a tu prójimo, no amaste a tus hermanos. Y tú le vas a reclamar: ¿en qué momento? Si todo el tiempo he estado en el templo. Querido hermano, Judas estuvo con Jesucristo en todo su caminar y en todo su ministerio, y no por eso fue uno de los que se quedó dentro de los 12, sino que no aguantó el pecado que había cometido por no amar a su prójimo, al mismo Dios que se quitó la vida. Y mucha gente vive así, anda con su rosario en la mano, y cuidado, no estoy diciendo que sea malo estar con el rosario en la mano. Sería hermoso que todos los cristianos católicos tuviéramos nuestro rosario para, en vez de estar pensando tonterías por donde vamos, estar rezándolo. Anda haciendo venias a todos los santos habidos y por haber, anda con todos los sacerdotes, obispos, invitándolos a cenar, a comer, llevándolos a todos los lugares, pero no ama a sus hermanos. Y cuando nos toque enfrentar el juicio de Dios, al cual no le podemos esconder nada, ¿sabe qué? Muchos nos vamos a molestar, porque lo único que nos va a decir Dios es: no amaste a los demás. Lo mismo que está diciendo hoy la primera lectura. La primera carta de Juan nos está estrujando los dos grandes mandamientos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, sabemos amar a nuestros hermanos. Por eso es que en el Evangelio nosotros encontramos, pareciera que no se une la primera lectura con el Evangelio, pero con más fuerza se une. ¿Por qué? Porque usted ve a este Felipe que va por todos lados hablando de quién es el Salvador. Como él conoció al Salvador por su amor al prójimo, se dedicó a hacer conocer a los demás, y se encuentra con Natanael. Natanael, un judío correcto, de vida correcta, cuando le toca encontrarse con el Salvador, está negando a su prójimo. Y el Señor le enseña con su ejemplo algo grande. Recuerde que para los judíos estar debajo de una higuera era como momentos de una meditación muy profunda sobre la existencia de tu vida, sobre las situaciones más complicadas de tu vida y de tu fe. Así que cuando el Señor entra en el corazón de Felipe y le dice: te vi debajo de esa higuera, es como si le hubiera dicho a una persona que vive en el templo todo el tiempo y no ama a los demás: te vi en el templo y no estabas haciendo lo que debería.
Te vi en el templo y vi cómo maltrataste a aquellos que tenían la ropa menos valiosa que la tuya. Te vi en el templo y vi cómo rechazaste a un minusválido. Te vi en el templo y vi cómo maltrataste a alguien que no es de muchos recursos. Te vi en el templo y vi cómo te tirabas a los pies del obispo, pero no eras capaz de tirarte a los pies de alguien que necesitaba ayuda para caminar. Te vi y no estabas haciendo lo que Dios manda. Eso es lo que entró en el corazón de Natanael. Y es por eso que Natanael reconoció quién era Dios. Queridos hermanos, vamos a reconocer quién es Dios en nuestra vida cuando aprendamos también a reconocer quién es el prójimo en nuestra vida. Y mire de hermoso, una comunidad que ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, es una comunidad donde pasan muchos milagros, porque pasa lo de Felipe. Es una comunidad que se desespera porque los demás experimenten a Dios en su corazón, como lo hizo esa persona. ¿Quieres que más milagros pasen en tu comunidad? ¿Quieres que más signos sucedan en tu comunidad? ¿Quieres que más transformaciones sucedan en tu comunidad? Querido hermano, deja que verdaderamente tu corazón ame a Dios y ame a los demás. Amén. Vamos a presentar.